Buenas noches, hermanos. Les saludo en este miércoles 1 de julio de 2020. Acostumbramos nosotros como Iglesia Getsemaní a declarar en el mes de julio Colombia, tierra de bendición. Te doy la bienvenida a este tiempo de comunión correspondiente a los miércoles en la noche en nuestra reunión de oración. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, oh, sana nuestra tierra. Los días miércoles de este mes de julio y también del mes de agosto nos proponemos estudiar detenidamente el capítulo 13 de Mateo. En otras ocasiones hemos charlado de la importancia del Evangelio de Mateo porque nos muestra acerca del reino y nos presenta al Señor Jesús como el rey de ese reino. Particularmente hemos señalado los capítulos 5, 6 y 7 como capítulos muy importantes porque en ellos vemos la constitución de ese reino de los cielos. También recientemente vimos la profecía del Señor Jesús en Mateo 24 y 25. Pero hermanos, este capítulo 13 tal vez es más importante que estos otros capítulos que le he mencionado. En este capítulo 13 de Mateo encontramos 8 parábolas, 8 parábolas muy importantes donde vamos a aprender muchas cosas acerca del reino. Hoy vamos a tener un preámbulo para poder entender todo este capítulo 13, porque esas parábolas no las podemos ver aisladas, las debemos ver en conjunto. Nos vamos a dar cuenta si las estudiamos detenidamente que se trata de todo el transcurrir de la raza humana en su relación con el reino, o dicho de otra manera, el avance del reino en la raza humana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder sacar máximo provecho de su palabra en este tiempo. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, meditar tu palabra. Gracias, Señor, por iluminarnos. Confiamos, Señor, pedimos que por tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé revelación, Señor, de tu palabra. Guíanos, Señor, por tu Espíritu. Nosotros vamos a estar atentos a tu palabra, Señor. Y así como pedimos que nos guíes por tu Espíritu para revelación, Señor, pedimos que nos guíes por tu Espíritu para poner en práctica esta palabra, que nos dé la fortaleza, Señor, para obedecer tu palabra. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a mirar inicialmente los versículos número 1 al 3. Mateo capítulo 13, verso número 1 al 3. Dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Nuestro tema de esta ocasión es precisamente las parábolas. Vamos a mirar en este capítulo 13 de qué se trata las parábolas. Vamos a mirar unas claves muy importantes para poder entender las parábolas. No todas las personas entienden las parábolas. De hecho, he escuchado muchas prédicas bien intencionadas, pero desafortunadamente erradas. No dicen realmente lo que la palabra de Dios muestra acá. Como lo he dicho en otras ocasiones, no tenemos la pretensión que tenemos la última palabra, que somos los únicos, sino que estamos abiertos a que nos señalen, que nos muestren, que nos enseñen. La edificación es mutua y es en amor, pero que nos muestren por la palabra de Dios, no por otros argumentos, sino mostrándonos la misma palabra de Dios. Nosotros apelamos a estudiar la palabra de Dios en oración
y confiamos que el Señor nos revela esa palabra. Estamos contentos de lo que nos ha revelado y estamos abiertos para que Él nos siga revelando su palabra. Debo iniciar diciendo que el lenguaje que utilizan las parábolas es un lenguaje alegórico, es un lenguaje de alegoría. Esto quiere decir que tiene significado simbólico cada cosa. En las parábolas debemos estar muy atentos a cada cosa porque cada cosa tiene un significado especial, es un símbolo de algo, está representando algo. Hace poco tiempo hablé con un pastor que le tengo mucha admiración, mucho cariño, mucho respeto. Charlamos algunas cosas acerca de Mateo precisamente, y él me decía que un problema de la interpretación de las parábolas es que se alegoriza mucho. Y pues yo hasta allí ya no ahondé más en el asunto de las parábolas porque precisamente se necesita alegorizar. Y no por decisión mía o de alguien que me ha enseñado al respecto, o una escuela, como se suele suceder, la escuela tal, no, sino el mismo Señor Jesús. Nosotros a quién le aprendemos, al mismo Señor Jesús. Gloria a Dios por los seminarios y los siervos que nos enseñan, pero el Señor Jesús es el que tiene la autoridad. El Señor nos ha hablado a través de todo el tiempo, por sus apóstoles, por sus profetas. Dice la palabra de Dios que nos habla a través del Señor Jesús. Así que es el Señor Jesús en las personas que nos enseña. Estamos abiertos a que nos enseñe la palabra. En el mismo capítulo 13, el Señor muestra que es un lenguaje alegórico, porque el mismo Señor Jesús, cuando explica las parábolas a sus discípulos, les da el significado de cada cosa. Es esto es símbolo de esto representa tal cosa. Es el mismo Señor Jesús. Así que empecemos por allí. Las parábolas tienen un lenguaje alegórico. Tenemos que encontrar, mirar, contextualizar para identificar el significado que tiene cada cosa que se presenta acá. Más adelante vamos a ver otra clave mucho más importante para comprender las parábolas. En los versículos 1 al 3 que he leído, se mencionan tres cosas muy importantes. Parece que muchas personas no lo han visto, pero ahí están. Vuelvo a insistir en el asunto de la alegoría. Dice el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa. Nosotros hemos visto en otras ocasiones que esa casa representa la casa de Israel, como el Señor Jesús la llama precisamente en Mateo capítulo 10. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, dice el versículo 1. Ese mar representa a los gentiles, es el pueblo gentil. Versículo 2 dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esa barca representa la iglesia. Esos tres grupos los vemos en la profecía del Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y 25. Vemos la casa, vemos la barca y vemos el mar. En ese orden se presenta en Mateo 24 y 25. Es decir, el Señor muestra en esa profecía de Mateo 24 y 25 lo que sucederá en el tiempo del fin a Israel, a la iglesia y al pueblo gentil. Es decir, a los que ni son Israel ni son iglesia. Eso está en Mateo 24 y 25. Aquí empieza el capítulo 13 diciendo así, que el Señor Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y luego habla de una barca. Esa barca obviamente estaba ahí en el mar. La barca está en el mar, así como la iglesia está en el mundo. No es del mundo, no pertenece al mundo, no se mezcla con el mundo, pero está en el mundo. Así la barca está en el mar. Así lo vemos aquí en este capítulo 13 de Mateo. Dice al inicio, aquel día salió Jesús de la casa. Aquel día. Algo pasó ese día. Y eso lo tenemos que ver en el capítulo 12. Miremos el capítulo anterior, por favor. Versículos 46 al 50 de Mateo capítulo 12. Dice Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre
y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Para contextualizar un poquito, quiero decirles que el Señor viene hablándole a su pueblo Israel, así como lo declara en el capítulo 10. Él fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Israel lo está rechazando y lo está fastidiando y lo está acusando. Y cada vez es peor, es un asunto progresivo ese rechazo. Aquí en el capítulo 12 ese rechazo llega a lo máximo porque lo acusan de echar fuera a los demonios por el mismo poder del diablo. Así que terminando el capítulo 12, el Señor les dice, miren, hasta aquí llegamos, mi relación con ustedes, mi relación familiar ya no es por carne, ya no es por sangre, sino que va a ser una relación espiritual. Mi familia ya no es la familia de carne, sino mi familia espiritual. Por eso dice en el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor Jesús les deja clarito eso. Él deja la casa, es decir, deja el pueblo de Israel y se va hacia los gentiles, se va hacia el mar a establecer una relación de familiaridad, pero en virtud del espíritu, en el asunto espiritual. Y ahí es donde aparece precisamente la barca que simboliza la iglesia. Esto lo debemos entender, ¿por qué? Porque el Señor empieza a hablarles por parábolas y las parábolas lo que hace es esconder los misterios del reino para unos, pero declararla para otros. Esas son las parábolas. Las parábolas no están hechas para que la gente entienda. Aquí vamos a ver todo lo contrario. Y la gente sí podría entender, pero tiene que cambiar de actitud. Miremos entonces, por favor, allí en Mateo capítulo 13, ahora los versículos 10 al 17. Mateo capítulo 13, verso 10 al 17 dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y hagamos una pausita allí de una vez para mirar a los discípulos, a los que le acompañan a él en la barca, a los que están cerca de él, les es dado conocer los misterios del reino, pero a los demás no. A los demás les habla por parábolas para que no le entienda nada. Esas personas que estaban cerquita escuchaban las parábolas. Los que estaban lejos escuchaban las parábolas. ¿Cuál es la diferencia? Los que estaban lejos no entendían. Los que estaban cerca sí entendían. Algunas veces el Señor les explicó las parábolas. Particularmente les explicó unos principios para que ellos pudieran seguir interpretando las parábolas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Unos principios para poder interpretar adecuadamente las parábolas. Así que el Señor les dice así, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha revelado algunos misterios del reino, seguramente que a muchas otras personas también. Gloria a Dios, eso es algo especial porque no a todos les es dado esa revelación. Continuamos en el versículo 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cualquiera que tiene se refiere al que ya tiene al Señor Jesús, al que ha abierto, al que ha sido humilde, así como en la bienaventuranza, la primera bienaventuranza que encontramos en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, una persona pobre de espíritu recibe fácilmente al Señor Jesús y al tener al Señor Jesús ya tiene el rey de ese reino y se puede decir que en esa persona está el reino en virtud de que ya está presente el rey del reino. Donde está el rey del reino, allí está el reino. Así que a esa persona que tiene se le dará más.
Esa persona que fue humilde para recibir al Señor, para acercarse al Señor, se le va a dar más. Pero estos, como los judíos que se quedaron en la casa, que rechazaron al Señor, que antes le atacaron, aún lo que ellos tenían se les va a quitar. Ellos tenían muchos privilegios y el Señor empieza allí a la altura de Mateo capítulo 13 a dejarlos a un lado y se va hacia el pueblo gentil. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, se ha engrosado. Ese engrosado es por el orgullo. Ya saben tanto que no pueden aprender más y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos una ventaja realmente y es que no sabemos, y es que no somos doctores, no tenemos cartones, no tenemos diplomas, no tenemos cursos, no tenemos muchos seminarios. Eh, ¿Eso ha sido ventaja en qué sentido? En que no sabemos, entonces prestamos oído, buscamos la presencia del Señor. A mí no me ha tocado renunciar a lo que me enseñaron en un seminario. Oh, yo respeto tanto que me enseñaron esto, mi gran profesor este, el profeta aquel, el apóstol aquel, el pastor aquel. Gloria a Dios por los siervos que nos han enseñado. Estamos agradecidos con ellos, pero tenemos nuestro corazón dispuesto a aprender. No pretendemos que ya tenemos muchas cosas. Nuestra pretensión es que el Señor nos puede revelar más y nos acercamos a Él para que Él nos revele más. No vamos a engrosar nuestro corazón diciendo, ya no sabemos las profecías de Mateo 24 y 25, ya no sabemos los misterios del capítulo 13, ya no sabemos la constitución del Mateo 5, 6 y 7. No, hemos visto algo, gloria a Dios, pero estamos dispuestos a acercarnos más al Señor para que nos enseñe más. Así que dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, versículo 15, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados, hermanos. La otra condición entonces para aprender las parábolas es tener un corazón humilde y acercarnos al Señor. Ser pobres en espíritu. Decirle, Señor, me has enseñado cosas, pero necesito saber más. Y alguien nos va a decir algo y estamos atentos. Estamos abiertos a recibir, a ser enseñados por otros. Tenemos un corazón enseñable. Nosotros sabemos que la edificación es mutua y es en amor. Así que vengan los siervos, los hermanos de todas partes y por cualquier medio y que nos enseñen la palabra, pero eso sí, que nos enseñen la palabra de Dios, que nos muestren en la palabra de Dios lo que ellos dicen, no con argumentos, no con estos credos denominacionales, no con tradición, no, con la palabra de Dios. Estamos abiertos completamente para que nos enseñen la palabra de Dios. El Señor no habló sino por parábolas a las multitudes. En Mateo capítulo 13, aquí mismo, capítulo 13, versos 34 y 35 dice, Mateo 13, 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor habla, declara las cosas por parábolas. Algunos entienden, otros no entienden. ¿De qué depende eso? Dependen de qué tan cerca estén del Señor. Y si una persona no tiene su corazón humilde, pues no se puede acercar suficientemente al Señor y no puede recibir la enseñanza. Vamos a mirar en el transcurso del estudio del capítulo 13 cómo el Señor les decía a ellos, les explicaba algunas parábolas. Ellos se acercaban, ellos iban a donde estaba el Señor, se acercaban
y les decía, Señor, explícanos esto. Ellos tenían esa humildad y se acercaban al Señor y el Señor les enseñaba. Así que, amados hermanos, las parábolas declaran los misterios del reino, pero no todos las entienden. Algunos las entienden, otros no. ¿De qué depende? De qué tan cerca están del Señor. Si tienen al Señor en su corazón, ya tienen lo principal para aprender, para entender los misterios del reino. Pero ahora deben tener una actitud de humildad para poder recibir del Señor. Si tenemos un vaso y ese vaso está lleno, ya no le cabe más contenido, ya no le podemos echar más. Nosotros no podemos ser como esos vasos, nosotros no podemos ir delante del Señor y decirle, Señor, estoy tan lleno que, ¿qué más me vas a decir? Me vienes a hablar por este hermano, por esta hermana, por este siervo, pero yo ya sé mucho. Mira todos mis diplomas, mira todos mis estudios, mira que estudian tantos seminarios. Ya no tengo nada más que aprender. Nunca, hermanos, nunca podemos llegar a tener una actitud así. Es una actitud de orgullo, de soberbia, de engrosamiento de corazón y eso es lo que impide que se entiendan las parábolas. Recordemos que las parábolas, y lo vamos a ver como les he dicho, con ejemplos, tienen un lenguaje alegórico. Así que, por ejemplo, en esos versículos primeros ya vimos la casa, vimos el mar y vimos la barca. Si no vemos el lenguaje alegórico, entonces no vemos la relación entre la casa e Israel, no vemos la relación entre el mar y los gentiles y mucho menos entre la barca y la iglesia. Ese es el preámbulo de las parábolas. Ese es el tema de esta noche, queridos hermanos. Es un abreboca vamos a pedirle al Señor en oración todos estos días, durante este mes de julio y este mes de agosto que viene, que el Señor nos hable y nos revele los misterios del reino. Tenemos acá 8 parábolas preciosas y ya tenemos estas pautas que el Señor nos ha dado esta noche para que apliquemos y las tengamos bien presentes en el momento de estudiarlas. Yo les invito, hermanos, que estudien, que lean, que relean, que mediten en oración para que cada miércoles saquemos máximo provecho de nuestro tiempo de comunión meditando la palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Gracias por enseñarnos tus palabras. Gracias, Señor, por revelarnos los misterios del reino. Gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora. Gracias por los siervos que has usado. Gracias por los seminarios, por los pastores, por las iglesias, por las denominaciones, por todos los siervos, Señor, que de una u otra manera nos han enseñado. Ayúdanos a todos a tener una actitud humilde. Ayúdenos a ser enseñables, a ser moldeables. Ayúdenos, Señor, a dar crédito a tu palabra por encima de cualquier cosa, Señor. Ayúdenos a comprender que tu palabra está por encima de todo credo denominacional, por encima de toda tradición. En el nombre de Jesús declaramos que creemos tu palabra. Amamos tu palabra, Señor. Queremos conocerla, queremos estudiarla, queremos meditarla, queremos ponerla en práctica con perseverancia. Ayúdenos, amado Dios. Nuestro corazón está lleno de ese deseo, de esa hambre, Señor, por conocer esa palabra. Deseamos conocer, deseamos aprender. Señor, aquí hay 8 parábolas preciosas. Ayúdanos a entenderlas bien todas, Señor. Líbranos, Señor, líbranos de ser contaminados, Señor. Líbranos de una levadura que nos va a llevar hacia donde no es. Líbranos de una malformación. Líbranos de contaminaciones. Ayúdanos a mirar netamente tu palabra. Por tu Espíritu Santo, guíanos todo este tiempo, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, que traigas revelación a todos tus siervos, particularmente a los predicadores que tienes, Señor, en tu pueblo. Que los predicadores, Señor, tengamos mucho cuidado, Señor, de meditar en oración tu palabra, de creer tu palabra, de estudiar valientemente tu palabra, de atrevernos a estudiarla, a leerla,
a creerla tal como está escrita, Señor. Y si tenemos que cambiar las cosas que en algún momento aprendimos, que tengamos el valor de hacerlo, porque escrito está. Ayúdenos, amado Dios, a tener esa actitud. Ayúdenos, Señor. No estamos nosotros cuidando ninguna reputación. Por cuidar reputación no vamos a defender un error que hayamos cometido. Somos humanos, somos de errar, pero también somos de corregir. En humildad podemos reconocer nuestros errores y podemos aprender de todos. Gracias, Señor, por esa posibilidad. Gracias porque estás delante de nosotros. Pido tu bendición para cada persona que está escuchando, que ha escuchado esta palabra, Señor, que coloques hambre en ellos, en sus corazones, ese deseo de aprender, Señor, de que sean enseñados, Señor, de esos misterios que enseñas en Mateo capítulo 13. Ayúdenos, Señor, danos esa sed, Señor, de aprender tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor continúe bendiciéndoles, hermanos.